Muy buenas noches. Tenemos la liturgia de la palabra del día 27 de junio, jueves, de la 12ª semana del tiempo ordinario, ciclo B. Muy bien, tenemos listo nuestro misal para ver qué lectura tenemos hoy. Muy bien, hoy se celebra jueves 27, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, pero en la República Mexicana. Aquí en Colombia, ¿no? Y mundialmente, pues es la fiesta o memoria de San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la Iglesia. Como esta página es mexicana, entonces, pues obviamente ellos van a resaltar, ¿no? Esta fiesta que es para México. Sin embargo, en el misal de la Conferencia Episcopal Colombiana figura solamente la memoria de San Cirilo de Alejandría. Muy bien, pero lo demás no cambia, ¿no? Las lecturas no cambian. Entonces vamos directamente a nuestra primera lectura. Bueno, tenemos del segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículos del 8 al 17. Bueno, entonces nos dice el libro de los Reyes. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija de Elnatán de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba, o sea, hizo lo malo, ¿no? Eh, Nuevamente se volvieron a los ídolos, ¿no? Se alejaron de Dios. Y obviamente esto era violar la alianza, ¿no? El pacto que habían hecho de que Dios iba a ser su único Dios, ¿no? Bueno, aquí es algo interesante porque eh, desde, desde Salomón hay una institución que es importante en la línea davídica, ¿no? Y es la madre del rey. Entonces siempre se va a mencionar, ¿no? La mamá del rey, su madre se llamaba Nejustá y tenía una preponderancia, ¿no? Era la Gebirá, ¿no? O sea, la gran dama, y tenía poder, ¿no? Y siempre estaba al lado del rey intercediendo por la gente, ¿no? Que le pedía favores. O sea, algo muy, muy parecido a lo que tenemos nosotros. La madre del rey es María, quien intercede por sus hijos, que somos nosotros, ¿no? Bueno, eh, en aquel tiempo, continúa, subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia y éste los hizo prisioneros. Era el 8º año del reinado de Nabucodonosor. Bueno, ustedes recuerdan que eh, el reino de Israel, que es el del norte, ¿no? También había caído antes, ¿no? Con Sennacherib. Y ahora le tocaba el turno al reino de Judá, con Joaquín, ¿no? El rey. Y obviamente porque se habían alejado de Dios y se habían ido a adorar
otros ídolos, ¿no? Dioses falsos, que es el término de ídolo, ¿no? Ídolo es un dios falso. Entonces, con razón, ya Dios no, ya se dejaron a su suerte. Y obviamente el rey de Babilonia, Nabucodonosor, sitió la ciudad y se rindieron. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo, conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros en número de 10,000, y solo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia al rey Joaquín con su madre, sus mujeres, los funcionarios de palacio y toda la gente valiosa, todos los soldados en número de 7,000, los carpinteros y herreros en número de 1,000, y todos los hombres aptos para la guerra fueron deportados a Babilonia. Entonces, este es la deportación, ¿no?, de los judíos, ¿sí?, del reino de Judá en el año 598, si no estoy mal, bueno. Pero fue mucho después de la deportación que hizo eh, ¿no?, el rey de Siria, ¿no?, de Israel. Bueno, y en lugar de Joaquín, o sea, el rey de Judá, Nabucodonosor nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso por nombre Sedecías. Entonces cambiaron todo, ¿no? Y se llevaron todos los tesoros del templo, ¿no? Quedó desolado. Entonces dice que solamente dejó a la gente pobre en Jerusalén. Bueno, esa es una historia triste, ¿no? De lo que le pasó a Judá y a Jerusalén, porque ellos se apartaron de Dios, ¿no? Y adoraron ídolos, se fueron tras otros dioses falsos. Vamos al Salmo responsorial, que en este caso es el Salmo 78, cuyo responso es: socórrenos, Señor, Salvador nuestro. Cuando los judíos se veían en esa situación tan devastadora, ¿no?, en otro país, sirviendo otro rey, trabajando, pagando tributo, como esclavos, ¿no? Esa es la suerte que se habían buscado ellos al dejar a Dios, al dejar la protección que les brindaba Dios, ¿no? Sin embargo, clamaban a Dios. Y esto lo hacían obviamente los judíos los pocos judíos que no habían dejado a Dios, pero que sin embargo sufrían las mismas consecuencias. Pagaban justos por pecadores, porque en la invasión de Nabucodonosor a Judea o a Judá, pues se llevaban a todos, ¿no?, a los más valiosos. Y entre ellos, pues había judíos buenos, fieles a Dios. Y entonces aquí viene este Salmo 78, en el que se escucha, ¿no?, las plegarias a Dios. Dios mío, dice el salmista, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña, y la carne de tus fieles a animales feroces. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos,
la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y vas a arder como fuego tu ira? No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. O sea, de todas maneras, reconocen, ¿no? Reconocen en esta plegaria, en este lamento, que en realidad este salmo es un lamento, ¿no? Que lo hacían llorando, gritando, ¿no? Y dándose golpes de pecho, que ellos reconocían lo que habían hecho lo- los padres, los antepasados, ¿no? Haber abandonado a Dios. Entonces repitamos esta parte. Dice, no recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan que eres quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Están pidiendo perdón, ¿no? Están siendo arrepentidos. Y en ese caso sería eh, la mayoría, si no todos, se dieron cuenta. Y Dios les va a perdonar y van a volver, pero van a volver a caer, ¿no? Ese es, como les decía, el patrón, ¿no? Del comportamiento del pueblo judío. Muy bien, vamos entonces ahora al Evangelio. Tenemos, continuamos con el Evangelio según San Mateo, capítulo séptimo, todavía estamos en este capítulo, y los versículos del 21 al 29, ya es el final, ¿no? De este capítulo. Bueno, nos dice San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, esto tiene bastante conexión con la lectura anterior, ¿no? Cuando veíamos eh, sobre los falsos profetas, ¿no? O sea, habría que reconocer a a los buenos profetas de los malos profetas. Y la metáfora que se utilizaba era lo de por sus frutos los conocerán, ¿no? ¿Sí? Por el ejemplo, por lo que hagan, por las obras. Y aquí ya no sería esto dirigido a los profetas, ¿no? Sino a los cristianos, a los buenos cristianos y a los malos cristianos, ¿no? En el cual pues caemos nosotros también. Entonces, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no, no es de palabra, no es el que diga Señor, Señor, y oren y pidan, pero no hagan la voluntad del Padre, no cumplan los mandamientos, no los pongan por obra, las palabras del Padre, la palabra de Dios, el Evangelio. Entonces continúa el Señor Jesús diciendo, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Sí, entonces fíjense que no basta con decir Señor, Señor, ni siquiera es suficiente haber hablado y arrojado demonios en tu nombre, en su nombre, ¿no? Y tampoco es suficiente que en su nombre
se hayan hecho muchos milagros, porque esa no es la voluntad del Padre. Entonces dice, yo les diré en su cara, aquel día, ¿no? Aquel día que aquí se está refiriendo al día final, en el juicio. Entonces yo les diré en su cara, nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes los que han hecho el mal. En otras versiones es hacedores de iniquidad, ¿no? Anomía, es eh, quebrantadores de los mandamientos, sería, ¿no? Entonces viene la explicación, que ya lo hemos discutido en algunas otras lecturas, ¿no? Dice el Señor Jesús, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, aquí está la clave, ¿no? Entonces, el Evangelio, lo que el Señor ha dicho, los mandamientos del Señor, el mandamiento del amor especialmente, las obras de caridad, las obras de amor, poner sus palabras en práctica, ponerlas por obra, estar en Él, ¿no? En gracia. Entonces, aquí está refiriéndose a los buenos cristianos. ¿Quiénes son, no? Entonces, es el que escucha las palabras del Señor, que son las del Evangelio, todo lo que enseña Él, ¿no? Y ha enseñado durante 2000 años. Y la iglesia da testimonio de todo eso. Y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Todo constructor, o todo hombre, ¿no? Prudente, sabio, eh, va a edificar su casa donde haya cimiento o donde haya tierra dura, ¿no? ¿Sí? Para que pueda soportar el peso. Entonces, edificó su casa sobre roca. Hay una referencia aquí bellísima a la iglesia y Pedro, ¿no? Porque el Señor construye, edifica la iglesia sobre Pedro, sobre la roca, ¿no? Petra es roca, es lo que le dijo a Pedro en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, ¿no? ¿Sí? Y tú eres roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro, que significa roca. Muy bien. Entonces, el hombre prudente, que es el cristiano, el buen cristiano, ¿no? Dice, se parece a un hombre prudente que edificó la casa sobre roca. ¿Quién? El que escucha las palabras del Señor y las pone por obra. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. Vinieron las tentaciones, vinieron los problemas, vinieron las dudas, ¿sí? Los tropiezos, pero no se cayó la casa. La casa no se cayó porque estaba construida sobre roca, ¿no? Y esa roca también puede estar eh, como referencia a la fe, ¿no? A la confianza en Dios. Y continúa, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Y fue una desgracia, ¿no? Dice, una ruina, dicen otros, en otra versión, ¿no?
Y claro, el que no cumple los mandamientos, los mandatos, especialmente el mandato del amor, que es el cumplimiento de toda ley y los profetas, que es poner en práctica las palabras del Señor Jesús en el Evangelio, que es amarlo cumpliendo sus mandamientos. Entonces, el que no hace eso, pues se parece a un hombre imprudente, ¿no? No al sabio, sino al imprudente que construye la casa sobre la arena. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente se quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, especialmente porque Jesucristo hablaba en primera persona, ¿no? Yo, yo les digo las palabras mías. Entonces, eso es autoridad. Y aquí se pone también en primera persona cuando les dice, no, miren, qué importancia. Aquel día muchos me dirán, aquí está, me dirán. Y aquí está referido al juicio. Señor, Señor. Y yo les diré en su cara. Entonces, ¿quién es él? No puede ser otro sino Dios, ¿no? Dios mismo en el juicio final. Aléjense de mí ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías, mías de yo, pues obviamente no. Entonces, eso lo hace una persona que tenga autoridad. Y no como los escribas, porque los escribas siempre hablaban en tercera persona, ¿no? Muy bien, muchas gracias y bendiciones.